Listo. Bueno, para que podamos cumplir con el objetivo de que sea una tertulia, vamos a tener que pedirles un favor pequeño, y es que a través del chat puedan compartir sus preguntas o sus comentarios. Tenemos un problema de retorno. Cuando abrimos el micrófono, pues nos genera un retorno. Vamos a ver si somos capaces de organizarlo enseguida. Pero mientras tanto, mientras vamos organizando, agradezco por favor que vayamos trabajando por el chat sus respectivas preguntas. Pero nuevamente agradecerle a Chive, a las organizaciones estructurales y feministas de Antioquia por este espacio que nos permite compartir con ustedes. Nuestro objetivo hoy es entrar en un campo que se ha vuelto un tanto complejo debido a que realmente todo lo que se trate con módulo de elasticidad puede llevarnos a algunas confusiones, y con razón. Entonces, el objetivo es que podamos presentar el módulo de elasticidad, unas recomendaciones, por supuesto, con respecto al criterio de los colegas ingenieros estructurales, de dónde viene ese concepto y cómo se utiliza, y en qué momento el módulo de elasticidad combinado con la resistencia a la compresión del complejo. Entonces, entrando en materia, espero que valga la redundancia, este momentico, mientras cuadramos la parte técnica, sea recompensado con la información de primer nivel que espero poderles compartir. Antes de iniciar más en detalle, comentar que lo que voy a presentar acá es el trabajo de muchas personas, de muchos países, incluyendo Colombia, que se han preocupado también por el módulo de elasticidad, y en alguna manera estaré dándole también reconocimiento a los trabajos que se han presentado y que nos han regalado en diferentes aspectos académicos para poder entender esta propiedad y poderla utilizar, y las recomendaciones que vamos a trabajar. Esto es decir, como siempre, somos enanos en hombros de gigantes, y agradezco mucho a todos los investigadores y académicos que se han preocupado y han trabajado fuerte para lograr desarrollar esta información. Perdón, mantengo este computador. Listo. Vale. Entonces, ¿qué es módulo de elasticidad? Para que empecemos. Módulo de elasticidad es un concepto que traemos prestado de los materiales que son elásticos. Todos creo que recordamos el famoso módulo de Young, y los que son ingenieros estructurales o somos ingenieros estructurales, todo lo que hacíamos con el acero, con el aluminio, los ejercicios de resistencia de materiales, los resortes acoplados, todo el tipo de cosas que nos llevaban a utilizar el módulo de elasticidad. ¿Cuál es la parte problemática? La mala noticia es que el concreto no es un material elástico. Primer punto. Entonces, tiene una pequeña particularidad, y es que a cargas estáticas o de corto tiempo de aplicación, la primera parte del diagrama de esfuerzo-deformación, más o menos hasta la mitad de la carga, es aproximadamente lineal. Y luego de la mitad de la carga de rotura del cilindro empieza a ser no lineal, con un comportamiento plástico, o donde aumenta de forma mayor la deformación con respecto a cada incremento de esfuerzo. Hay mayor nivel de deformación, deja de ser proporcional, llega a y pierde rápidamente, nuevamente en la zona azul punteada. El diagrama de esfuerzo de formación ya es diferente, donde hay una carga residual, y cuando se quita la carga queda con una deformación permanente. Todo el que haya visto fallar un cilindro
seguramente puede reconocer rápidamente que hay una carga máxima y luego la prensa como que sigue tratando a grandes deformaciones y la carga va bajando por este ramal azul. Y llega un momento en que ya uno apaga la máquina y se devuelve y queda con una deformación permanente. En estructuras o diseño estructural nos interesa solamente la porción que está en línea continua. Entonces, esta zona lineal, que es la que tenemos en el gráfico, nos permite hacer algún tipo de inferencia de lo que puede ser el módulo de elasticidad. Ahora, en ese tipo de gráficas que no corresponden necesariamente a un acero, que tiene un punto de fluencia claramente determinado y a partir de ahí todo es deformación plástica, en este caso nosotros tenemos que empezar a buscar el módulo de elasticidad del concreto por esta zona. Ahora bien, hay que entender muy bien que los módulos de elasticidad se dividen en tres grandes tipos. Lo que llamamos el módulo tangente, que es cuando encontramos la pendiente de la recta en un punto determinado de esfuerzo y deformación, y donde la pendiente de la recta tangente en ese punto es el módulo de elasticidad. Ese no es el del concreto. ¿Dónde sí más o menos se encuentra el del concreto? Hay un pequeño debate. Yo quiero también contarles como los debates que tenemos actualmente sobre este tema. Porque hay un módulo de elasticidad, un módulo secante, que arranca en el origen y es secante. Ahora voy a poder hacer una broma. Y eso da un valor de módulo de elasticidad. Y hay otro que se llama el módulo de la cuerda, en que tomamos un nivel de deformación y esfuerzo determinado a otro punto de esfuerzo y deformación determinado y sacamos la pendiente de esa curva. Entonces, si ustedes revisan la normatividad de la AS to chat. Vale, entonces hay tres rectas que podemos trazar. Uno es el módulo de la cuerda, que va entre ciertos valores de deformación. Otro es el módulo tangente, que es la pendiente en algún punto de interés de esta curva, y pueden ser muchos módulos de elasticidad. Y hay otro que es el módulo secante, que arranca desde el origen y pasa secante a la curva que estamos observando. Ahora, les decía que parte del problema de lo que tenemos actualmente es que ustedes van y consultan la NTC 4025, que es el método de ensayo para determinar el laboratorio el módulo de elasticidad. Dice que es un módulo secante, pero acto seguido, cuando van a las ecuaciones con que se hace el cálculo, van a encontrar que es un módulo de la cuerda. Esto se los digo simplemente por información general. El efecto para diseño estructural, que es una de las énfasis que queremos hacer hoy, no es tan complicado, pero lo cierto es que en lo que calculamos con las normas ASTM o NTC, para el módulo de elasticidad realmente se trata de un módulo de la cuerda. Entonces, ¿qué pasa en las normas de diseño para el módulo de elasticidad? Este mismo problema lo tenían en 1965 en Estados Unidos, y un académico de la Universidad de Missouri, Baum, tomó cartas en el asunto y consiguió toda la información que estuviera disponible sobre los valores de módulo de elasticidad determinados en Estados Unidos para proponer una sola ecuación que se utilizara para determinar el módulo de elasticidad. Y se encontró con esa nube de puntos que ustedes observan ahí a la derecha. En ese sentido, sacó unos valores de correlación que están en esta ecuación, que básicamente lo que tiene es un coeficiente que multiplica a la masa húmeda del concreto elevado a un exponente raíz de F'(c). Todo esto, por favor, está en unidades de PSI. Cuando las convertimos convenientemente, nos encontramos que para concretos de 2.300 kilogramos por metro cúbico, densidad húmeda
insisto, no es densidad seca, sino densidad húmeda, el valor de la ecuación es 4750 raíz de F'(c) cuando utilizamos los coeficientes que están asociados a los concretos. Y este dato es interesante porque desde entonces las normas ACI o los códigos de diseño ACI han utilizado ecuaciones que están muy cerquitas tanto por la densidad como en función de raíz de F'(c), un coeficiente que multiplica raíz de F'(c), han sido utilizadas con concretos de 2.300 kilogramos por metro cúbico. Sin embargo, de aquí yo quiero empezar a mostrar cosas que pasan en el módulo de elasticidad. Si ustedes observan la nube de puntos, hay valores cercanos a este coeficiente que es un poco extraño, no lo vayan a confundir por favor con el coeficiente que multiplica raíz de F'(c) en la ecuación de la norma sismoresistente. Pero si lo miran de otra forma, uno puede tener un valor muy bajito y puede tener como 10 veces más para un mismo valor de ese coeficiente. 10 veces más. Entonces, esos puntos atípicos en ese momento no importaban mucho porque por lo menos ya se tenía un solo método. ¿Qué encontró también Pau en ese momento? Que habían unos que utilizaban el módulo secante, otros el de la cuerda, otros el de la tangente, y finalmente de todos los trabajos por fin se derivó la norma técnica de ensayo que hasta hoy utilizamos para hacer la prueba de módulo de elasticidad. Y además, insisto, las ecuaciones que utilizamos y que encontramos en nuestros reglamentos tienen también la forma la forma que propuso Pau en ese momento para cuando conocemos la densidad y también cuando no conocemos sino F'(c) y se utilizan las dos ecuaciones. De ahí vienen y ahí arranca todo este asunto. Entonces, cuando nos vamos a la NSN 98, la NSN 98 incorporó en nuestro reglamento la posibilidad de calcular el módulo de elasticidad con base en el origen del agregado grueso, si era ígneo, metamórfico o sedimentario, o bien son las ecuaciones de abajo. Si ustedes lo miran, estas son las ecuaciones de Pau. O sea, la densidad elevada a la 3 medios por un coeficiente adicional raíz de F'(c). Y si miran la parte de abajo, es listo, usted no sabe, utilice 2300 y aplíquelo como el promedio y cae en 5500, 4700 o 3600. O sea, dependiendo del tipo de agregado, usted puede calcular su módulo de elasticidad de manera empírica a partir de correlaciones. Ustedes lo miran, lo que hizo Pau fue una correlación. Y entonces, ¿cuál era el asunto? Que es desde el origen a punto 45 F'(c). Algunos detalles simpáticos es que cuando uno revisa todo esto, es que la norma lo calcula en punto 45 F'(c), el módulo de la cuerda. Y cuando uno va y mide o mira y lee la 4025, la NTC 4025 de la época, dice que lo mide en .4, es decir, que la pendiente es mayor o potencialmente mayor. Simplemente lo estoy contando como anécdota porque todas estas ecuaciones incluso que estamos observando en la NSN vienen o del trabajo de las 98, vienen del trabajo de Pau y de los trabajos que hicieron varios colegas en el medio, como Cortés, Zabaleta, Mezquita y principalmente de Farías, que propusieron las ecuaciones para el país. Desde el punto de vista de diseño estructural, ¿cuál es el gran problema? Que como diseñadores nosotros no sabemos qué agregado va a utilizar el cliente o el constructor, ni siquiera el cliente del cliente. Entonces tocaba suponer qué fue lo que todos hicimos en su momento y seguramente los que tenemos más añitos nos acordaremos, y es que cogimos la ecuación que era el valor medio para toda la información experimental del país y con eso fue que trabajábamos o calculábamos los módulos de elasticidad y
casi que no los conocíamos de memoria para cada una de las resistencias, independientemente del tipo de agregado que se emplee. Entonces, ¿qué pasó rápidamente cuando nos pasamos con esa NSR 98? Podíamos pedírselo al constructor para que, o sea, podíamos utilizar si se conocía el valor, el que tuviera el concreto de la obra. O podía ser un parámetro, así como se pide F''C, se pide E sub C y se le da un valor. Esa condición estuvo vigente todo el tiempo en la NSR 98. Y cuando llegamos a la NS un poco más adelante a revisar con la información que teníamos en el país, esta es yo no sé si es una buena o una mala noticia, pero en este caso así se veía de un trabajo, pues disculpen, pero la fuente está para la calidad y resolución de la época, la dispersión casi que es una campana donde estaban los resultados. Y cuando superponíamos las ecuaciones con los tipos de agregados, para poder ver dónde estaban ubicadas los valores del módulo de elasticidad, prácticamente se veía de esa manera. Entonces, cuando teníamos ígneos, estábamos en la parte de arriba de la nube de puntos, pero la nube de puntos no diferenciaba que era ígneo, que era metamórfico, que era sedimentario. Cuando utilizábamos el metamórfico estábamos como en la mitad de la nube de puntos y el sedimentario estaba en un valor mucho más conservativo en la parte inferior, lo cual permitía como otro tipo de resultados, y el valor nacional o promedio estaba más hacia donde estaban los metamórficos que cualquier otra situación. Ahora, en este caso, trabajaron con el FC real, es decir, con el observado. Y este punto enseguida lo voy a estirar un poquito más. ¿Cuál es el F''C de planos y cuál es el F''C de la mezcla? Que de ahora en adelante voy a llamar el F''C de diseño para diferenciarlo del F''C observado, que es el que se logra en la obra. Entonces, el F''C en este caso de este estudio era el observado, es decir, midieron el módulo de elasticidad, sacaron la información para el módulo de elasticidad y siguieron comprimiendo el cilindro y lo estallaron hasta que lo llevaron a la condición de carga máxima, y con base en eso hicieron el valor de F''C y los valores que están reportados del módulo de elasticidad. Y esa diferencia es importante porque cuando llegamos a la NSR10, la NSR10 en el capítulo 8, que es el requisito de análisis y diseño, y eso es bien importante, análisis y diseño. Lo que pasó es que se eliminó las opciones para tipos de agregados y volvimos a caer en Pau. ¿Se acuerdan que Pau daba 4.750? Listo, les presento otra vez a Pau. 35 más 10, 45 años después sigue siendo la misma ecuación. Es muy importante recalcar que eso es un valor para análisis y diseño. Y puede, la palabra está casi que entrecomilladas, puede tomarse como ese valor. Eso significa que en ningún momento la NSR10 impide o prohíbe utilizar otro valor de módulo de elasticidad, y eso es también relevante. Ahora, ese valor que es usado para análisis y diseño no pretende que sea el mismo que se logre en la obra con F''C, sino que si lo hubiéramos especificado, estaríamos comparándolo contra el observado en la obra, y las mezclas, recuerden que no se diseñan para que den 21 megapascales. Por ejemplo, un concreto de 3000, la mezcla se diseña para 21 megapascales más 7 u 8,5. Bueno, hay un juego de ecuaciones que le permite establecer. Entonces, el módulo de elasticidad observado en la obra no es sobre F''C de diseño, sino que lo vamos a medir sobre el F''C obtenido.
Y esa diferenciación es bien importante para cuando estemos o pretendamos especificar el módulo de elasticidad. Es decir, para el análisis y diseño uso lo que me permite la norma. Lo pido como un requisito, pero ya no es sobre F'C, sino sobre el valor de F'Cr o requerido del diseño de la mezcla. Es decir, para dar un valor superior. Entonces hay algo que no se puede hacer, y es decir, si F'Cr era 28 y F' del diseño era 21, calcular que debe dar 4700 raíz de 28, por decir algo. No, es el valor, los 20.000 megapascales, por ejemplo, calculados en diseño. Cuando hacemos 4700 por raíz de F'Cr 28, te va a dar algo como así como un 15% más. Es decir, te va a dar 22.000 o 23.000 megapascales, un numerito por ese estilo. Entonces, no sé, yo quiero enfatizar, para no de pronto enredarnos, en que una cosa es lo que empleamos para análisis y diseño. F'C de la columna, 21 megapascales, listo, saque el módulo de elasticidad con la ecuación de la norma. Y si yo quisiera lograr verificarlo en la obra, en planos tendría que poner esos más o menos redondeados 20.000 megapascales. Solamente que en la obra, cuando cojan el cilindro, lo que va a pasar es que lo van a hacer no sobre un cilindro que dé 21 megapascales, sino con un cilindro que va a dar 28 megapascales. Eso no debería ser sorpresa para nadie. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo con el concreto. Cuando en el plano estructural nosotros colocamos 21 megapascales, hacemos los análisis y diseño de las secciones, o sea, prediseñamos la sección, hacemos análisis estructural, sacamos los esfuerzos, las deformaciones, con esos esfuerzos trabajamos del concreto en 21 megapascales, que lo estoy usando de ejemplo, y sacamos las cuantías de acero de refuerzo, toda la cosa. Pero en la obra ellos no van a usar 21 megapascales. Ellos van a buscar algo así redondeado, como venimos en el ejemplo, 28 megapascales. De tal forma de que se minimice la probabilidad de que ocurran resultados bajos, porque es una distribución normal de los resultados que va entregando la mezcla. Entonces yo creo que ningún estructural se pone bravo o excesivamente bravo porque los cilindros a 28 días dieron 28 y no 21 como estaban planos. Bueno, lo mismo pasa con el módulo de elasticidad. Listo, igualito, calcado. Y eso es bien relevante. Ahora, la norma no prohíbe que se use de manera, que se determine previamente de manera experimental. Es decir, usted le puede pedir al proveedor de su concreto premezclado, usted puede llamar a León, pedirle el módulo de elasticidad al concreto a León y le dicen, ¿cuánto necesita? Tanto valor, listo, es tal, se lo tengo. Y ese valor es el que se va a verificar. Y pueden utilizar, si tienen la base de datos o saben que por ahí se va a suministrar en la mezcla, entonces para sus análisis estructurales usan ese, el que fue determinado experimentalmente, proporcionado por el proveedor, y no hay ningún problema. Cuando uno lee de forma detallada la NSL 98 se va a encontrar un detallito curioso, y es que todo lo que está en C85 dice que se puede hacer, que se puede medir, y se nos olvidó poner la referencia de qué norma. Entonces, cuando ustedes se van por allá a otros capítulos donde está C3 materiales y si aparece la NTC 4025, ay Dios, bueno, errorcitos, pero a buen entendedor lo que nos pasa es que si está citado en C3, que es con una norma específica en que se hace el módulo de elasticidad, pues aunque aquí en C85 no lo diga, pues ustedes ya saben que es la NTC 4025, ¿listo? Y si no, escriban la recomendación. ¿Y qué va a pasar? En AI 124 está pasando.
nuevamente nos encontramos a nuestro amigo Pau, igualito. Hasta ahora en ese documento está con 4700 F'(C), raíz de F'(C), perdón. Y también permite especificar con base a un valor conocido o un valor que debe lograrse, pero es un valor, ojo, no es la ecuación, no es E sub C igual a 4700 raíz de F'(C), sino que son 20.000, 25.000, 30.000 megapascales. Ahora, ¿qué tiene que hacer tanto en el NSR10 como en el documento AIS 124 hasta el momento? Es que usted lo puede, cuando manda a hacer el diseño de mezcla, así como busca las proporciones para lograr F'(C)R, no F'(C), sino F'(C), pues tiene que seguir y dar un paso más para buscar las condiciones para lograr el E sub C especificado, el módulo de elasticidad especificado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que de pronto lo tengo que lograr por agregados o lo puedo lograr por las proporciones de agregado grueso a fino. El cementante curiosamente no tiene mucha incidencia. Pero lo más probable es que para poder lograr ese valor especificado va a decir que va a 30.000 de módulo de elasticidad, pero usted tenía un 21 megapascales que le da 20.000, pues lo que va a tener que hacer es subir el F'(C). Con esos mismos agregados le va a tener que meter mucho más cementante para lograr los famosos 30.000 que le están pidiendo. Pero es un parámetro más de diseño, eso lo hace un laboratorio, es el trabajo de todos los días cuando acompañamos un diseño de mezclas. Si la especificación era 21, pues nos metemos en las ecuaciones de la NSR para una baja probabilidad de resultados bajos, no es factor de seguridad, baja probabilidad de resultados bajos, y sacamos cuánto es la resistencia de diseño para desplazar el diagrama de distribución normal o la densidad de probabilidad de resultados, desplazarlo más a la derecha para que la colita sea del 1% de probabilidad de resultados bajos, es decir, que diseñamos las mezclas sabiendo que una de cada 100 nos van a fallar y van a tener resultados bajos. Y es parte del método, lo mismo hay que hacer con módulo de elasticidad, solamente que es posible que ya no diseñemos si el valor es exagerado para ese F'(C), pues vamos a tener que buscar una formulación que seguramente va a dar un F'(C) grandísimo o mucho más grande para lograr el famoso módulo de elasticidad. Entonces por eso en la ecuación nos sirve es para ver por dónde puede estar, para que no pretendamos que si era 21 megapascales, pues te va a dar 20.000 megapascales de módulo de elasticidad, no le pida 30.000, porque no lo va a lograr con 21 megapascales. Lo va a tener que lograr con una resistencia mucho mayor. También para eso sirve la ecuación. Listo. Juan, yo tengo una pregunta. Adelante. Por ejemplo, hay obras, sobre todo cuando utilizan concretos con altas resistencias, que vienen más de 5.000 PSI, acostumbran que por resultados a 28 días pueden tener resultados de 150%, 170, 180. Sí. En esos casos, cuando tenemos resistencias tan altas, ¿cómo me afecta el módulo de elasticidad? El módulo de elasticidad va a seguir creciendo en el tiempo, lo mismo que la resistencia a la compresión. Ese tipo sin embargo, al igual que la resistencia a la compresión, normalmente la pedimos a una edad, a 7 días, normalmente a 28 si no se dice nada. Hoy está abierta la posibilidad incluso que se pida a dar la resistencia a edades mayores o a edades menores. Es un tema de criterio del diseñador. Aquí es que necesita el diseñador, porque el diseñador puede requerirlo a 7 días porque está haciendo un puente o necesita postensar, o usted lo puede, o el diseñador puede decir me espero a los 28 días. Entonces esto es criterio del diseñador y dependiendo de los supuestos que está empleando para sus análisis y diseños. Y quienes proporcionan el material y el constructor pues deben, y la supervisión técnica deben buscar que se cumpla lo que pide mínimo el diseñador y a la edad que diga el diseñador. Y también igualito que F'(C), yo creo que ningún diseñador dice F'(C) a los 2 años debe estar en 1,12
y vuelve y mete y hace todas las ecuaciones porque era 1, no, es a 28 días, listo. Diseña a 28 o a 7 o lo que necesite. Pero esos valores adicionales que va a ir incrementándose en el tiempo no se tienen en cuenta normalmente dentro de los supuestos de diseño, ni la confiabilidad se deja, además porque esos son valores medidos en cilindro estándar. Otra cosa es lo que está en la obra. Yo sé que eso a más de un colega estructural le puede revolcar la cabeza, como a mí también me la ha revolcado, porque finalmente yo también diría, como lo he escuchado a colegas, a mí lo que me interesa es lo que está allá. Bueno, no es así. Una cosa es un cilindro estándar bajo condiciones controladas, curado con todo el cariño del mundo, pues si lo hacemos bien, con una geometría controlada, con una cantidad de parámetros controlados, que se supone es un resultado en ese cilindro que es compatible con las ecuaciones de diseño que utilizamos. Aunque sepamos que en la obra de a los 28 días un poquito menos, un poquito más, o que sigue incrementándose a los 20 años. Pero ese en relación con las ecuaciones de diseño, es el cilindro estándar el que es compatible con esas ecuaciones de diseño. Y los factores de subresistencia, los factores de mayoración, fueron determinados por diferentes métodos, entre ellos las pruebas de Monte Carlo. Esa parejita se determinó para ver cuánto era la disminución de la resistencia, o el valor phi que afecta siempre a la resistencia, y cuánto era el factor de mayoración para obtener un concepto estadístico que se llama confiabilidad, que es el número fácil, para explicarlo fácil, es el número de desviaciones estándar en que me alejo de que haya ocurrido una falla. Es decir, diseñamos y construimos sabiendo que siempre tiene asociada una probabilidad de falla, porque de ahí salieron las ecuaciones. Cada juego de combinaciones de carga que ustedes encuentran en el título B o en el título el que sea, porque también pueden estar por allá en otras partes, esas combinaciones de carga tienen asociada una confiabilidad, es decir, que tienen entendidas, intrínsecas, una probabilidad de falla, que combinan cuánto sube, cuánto baja en el tiempo, cómo se va modificando la resistencia y en este caso el modo de elasticidad de la mezcla que estamos empleando. O sea, por favor, cuando un colega tenga problema con un edificio, mírenlo con cautela y sean generosos, porque el método tiene implícito una probabilidad de falla, aunque hagan todo perfecto. Lo mismo que pasa cuando diseñamos mezclas de concreto, las diseñamos para que el 1% de las mezclas entreguen resultados bajos. Y hay obras que ganan el valor 2 veces, y hay obras que no se la ganan, pero todo el que hace mezclas lo hace con un criterio, no son factores de seguridad, por favor, no se pueden confundir, son criterios estadísticos. 1% de probabilidad de que te entregue resultados bajos. Nada que hacer. Tampoco, y de hecho las normas y los comentarios en la norma ACI y en otros códigos dicen claramente, y lo explican, que se presupone que pueden ocurrir resistencias o valores bajos de resistencia como parte del método de diseño. Entonces, más de un colega debe estar diciendo, pero ¿cómo así? Si lo que necesitamos es que no falle. Así es que no falle y nunca falle. Tiene un costo ambiental, sostenible, económico, que no es asumible. Y como esto es estadístico, entonces, así como cuando van y juegan chance o se compran una lotería o un juego de azar, pues están posiblemente botando plata, o de pronto se la ganan. Alguien se la va a ganar. Lo pasa lo mismo en estructuras. 1% en diseño de mezclas se puede hacer menos, pero vale más la mezcla. Y tiene más impacto ambiental, más huella, más CO2, más todo lo que quieran,
o también se puede hacer para que nunca falle, entre comillas. Eso no existe, siempre habrá una probabilidad de falla, porque son métodos probabilísticos. Bueno. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Una pregunta, este modelo de Pau, ¿sí funciona bien para resistencias tan altas como las que hoy en día se logran? Excelente pregunta. Los valores de Pau se hicieron para concreto hasta 5000 PSI. Sí, cuéntame. Y ahora eso es como la gota inicial, ¿cierto? Sí. Entonces la mala noticia es que hoy hay un debate importante de cómo se deben corregir esas ecuaciones o qué deberíamos hacer para corregir esas ecuaciones cuando utilizamos concreto de alta resistencia o ultra alta resistencia y cosas de ese estilo, pues con los nombres que le queramos dar comercialmente a esas mezclas que son de más de 5000, 6000, 7000, 8000 PSI, porque el módulo de elasticidad cambia de manera importante. No queda bien cubierta por las ecuaciones de Pau. Gracias por tu pregunta, muy buena. Es que a veces ¿Y eso sería un concreto? Sí, es un concreto, completamente. O sea, concreto es el que le cuidamos la resistencia, módulo de elasticidad y durabilidad. Y sirve para que él por sí solo, excepcionalmente o más normalmente ya con el apoyo del refuerzo, la interacción con el refuerzo, son los que garantizan la propiedad deseada, que es la resistencia estructural o la deformabilidad que estamos buscando máximo. Diferente a los morteros, que los morteros se usan para nivelar, rellenar o adherir, y entonces se le controlan otras propiedades muy diferentes, aunque sean los mismos ingredientes, que a un concreto. Pero esa es otra conferencia. Y eso es muy importante entenderlo, puesto que a veces me sorprendo de que a un mortero de pega le estén controlando la relación agua-cemento, desde niño, no es concreto. No lo dejan refrescar. ¿Por qué? Porque es que a los concretos los derecha, bueno, al mortero de pega sí. ¿Y dónde está eso? Pues en la norma. ¿Por qué? Porque necesitamos que esté trabajable, que pueda interactuar con la unidad de mampostería para que se pueda hacer la adherencia, porque si no, está seco y no hay adherencia. Pues sí, y un elemento de 1 centímetro de altura sí falla la compresión. En un ensamble de mampostería con una unidad de 20 centímetros encima, nunca va a fallar la compresión. Primero va a fallar la compresión en la unidad de mampostería. Entonces, ¿para qué te preocupas por la resistencia del mortero de esa forma? Hay que preocuparse por la adherencia, no la resistencia a la compresión. Y la adherencia depende de la cantidad de agua con que pueda interactuar el mortero con las unidades de mampostería. ¿Por qué? Porque el agua transporta, cuando es succionada por la unidad de mampostería, transporta partículas de cemento que se meten dentro de la unidad, también hacia abajo, y reaccionan allá adentro y empiezan a anclarse desde adentro del material. Y si está seco, pues no ocurre eso y se no hay adherencia. Eso hay que emularlo. Sí, por eso hay que retemplarlo, echarle agua y volverle a dar consistencia. La norma pide que máximo una vez, en la colombiana, en las americanas, dice cuántas veces sea necesario. ¿Por qué? Porque se evapora el agua y siga trabajando. ¿Para qué lo van a botar si está bueno? Simplemente porque se evapora el agua. Bueno, eso es otro cuento. Lo cierto es que cuando entonces, venga, ¿qué pasa? Como calculistas, ¿cuándo es importante el módulo de elasticidad? En postensados, o sea, o en preesforzados, o sea, pre o post. Edificios altos, entonces me dirán, ay, ¿qué es edificio alto? No, pues, depende del criterio del ingeniero estructural. Pero si me preguntan a mí, pues 20 pisos en adelante, 15 pisos en adelante. Y ustedes dirán, ah, pues listo, eran todos los edificios grandes de Medellín, necesitan módulo de elasticidad. ¿Por qué? Pues por las deformaciones. Luces grandes, entonces me dirán la misma cosa, no, pues es que ya, ¿cuál luz no la queremos grande para poder acomodar 4 parqueaderos en paralelo? Entonces ya nos bajamos de 4x3, redondeando 12 metros de luz. Entonces la dirección se vuelve importante en la viga.
cuando hay rotación importante, pues claro, periodo de diseño de la obra, esa ahorita la hablamos. Deriva sísmica, pues claro, es que ¿qué hago yo para frenar el edificio? Pues yo también fui estructural activo. Y lo que hacía era, no, entonces ya no, con 21 no me frenó, con 28 tampoco, 35, 42 frenó, listo, 42. El módulo de elasticidad para 42 F', aunque por esfuerzo no lo necesita. Pero frené la deriva, listo, y sigo para adelante. Entonces, efectos de segundo orden, pues claro, si se me aumenta la deriva, nadie me pone problema por efectos de segundo orden. Elementos esbeltos, pandeo, que es casi que lo cercano al anterior. Cuando tenemos análisis de vibraciones, mucho puente, maquinaria, anclajes de maquinaria, otros tipos de aplicaciones que no son tan usuales en edificación, pero puede ocurrir. Materiales de reparación, claro, pues sí, tengo un mortero de reparación claro, porque sirve para rellenar un hueco en el material, componente que se dañó. Entonces el mortero de nivelación, en este caso, me entrega 50 megapascales a 12 horas y la columna de 21 megapascales. ¿Qué va a pasar cuando la columna se deforme y el mortero que está adherido, que tiene mayor módulo de elasticidad, yo no me deformo con usted? Y entonces se deslamina y se desprende. Los módulos de elasticidad deben ser muy parecidos. Como dato curioso. Es un tema complicado de lograr, pues, los concretos muy bajitos. Sí, de acuerdo. Y le aplican un mortero de reparación, es un pedacito y es, o sea, ahí es cuando más no es mejor. O sea, sí, ¿cuánto es? 21 para reparar, pues busque uno que le dé un módulo de elasticidad, que en el mortero es distinto, pero que en el mortero el módulo de reparación, o sea, como no hay agregado grueso, el módulo de elasticidad es más bajito, con relación con F', con raíz de F'. Entonces hay que buscar un mortero que tenga un módulo de elasticidad similar al que necesito y una resistencia similar a la que tenía el componente, porque si no se delamina. O sea, el tema hay que analizar es por módulo de elasticidad más que por resistencia. Por la deformación que tú quieres quitar. Sí, que la deformación del elemento estructural con el mortero de reparación sean compatibles, porque si no se delamina. Claro, en la resistencia sí, pero en la resistencia no quiero dar una sola posición porque pueden haber muchos criterios. Hombre, es que necesito repararlo ya. Listo, entonces necesito que empiece a funcionar ya. Entonces eso es un problema distinto a tener 28 días para que genere la resistencia y se adhiera, porque no vas a cargar ni a deformar la estructura mientras toma la resistencia. Entonces no quiero dar un solo criterio porque hay muchas posibilidades, y por eso es que los portafolios de morteros de reparación siempre suele ser generoso, porque hay varias alternativas para cada tipo de estructura. Entonces, también decirles que parte del interés de diferenciar el tipo de agregado y sacar ecuaciones para estimar el módulo de elasticidad que tienen en cuenta la densidad de la mezcla empezó por cuenta del auge gigantesco y que todavía existe por el uso de mezclas de concreto liviano. Me refiero a Estados Unidos. Ustedes recordarán que, o habrán de pronto escuchado, pues que hasta en la Segunda Guerra Mundial, ante la escasez de acero, los buques que llevaban suministros de Estados Unidos a Europa eran de concreto, y no cualquier concreto liviano. Ya después eso lo empezaron a utilizar para losas, para muros, para prefabricados y otras cosas. Entonces, ¿con qué módulo de elasticidad trabajo si la ecuación antes de FAO no había con qué hacer tranquilamente esos diseños? Entonces lo que hicieron fue incorporar ecuaciones que tenían en cuenta la densidad, en especial por el tema del concreto liviano. A tu pregunta, nuevamente 55 megapascales, ya las ecuaciones son dudosas. Recuerden que las correlaciones son inferencias. La ecuación E sub C igual a 4700 raíz de F'(C) es una
correlación, es una inferencia. Y las inferencias no nos permiten hacer afirmaciones, sino estimaciones. Misma razón por la cual muchos colegas no aprobamos resistencia del concreto determinada de manera indirecta por pulso ultrasónico. ¿Pues por qué? Porque el pulso ultrasónico obtiene el módulo de elasticidad dinámico, esa parte es importante, y el módulo de elasticidad dinámico, se relaciona en las ecuaciones de espejo y encuentro F'(C). Pero entonces es una estimación de otra estimación, y yo soy el que firmo. Bueno, listo, puntos suspensivos. Ahora entramos a la moda de los concretos autocompactantes, autonivelantes, para poder bombear por allá a grandes alturas. Entonces le disminuimos el contenido agregado grueso, ¿cierto, Diana? Y le aumentamos el contenido agregado fino y ya no sirven las ecuaciones de Pauli, ni las de la norma. Y para hacer un autonivelante, también lo que hago es empezar a manipular las proporciones de agregado grueso a fino para que y los aditivos, lo mismo pasa con los autocompactantes. Entonces las ecuaciones de Pauli. Ahora la pregunta es, ¿el calculista puede conocer eso? ¿Qué decisión va a tomar el constructor de tecnología del concreto para facilitar? Dice, usted me pidió 21 megapascales o 28 megapascales, pues yo le metí un autonivelante. Y el módulo de elasticidad, usted no me dijo nada. Entonces, claro, entonces hay situaciones, no es lo común, pero hay muchas aplicaciones donde se utilizan otras tecnologías de concreto que alteran o que ya no son compatibles completamente con las ecuaciones de la norma sismoresistente. Y en esas situaciones puede ser importante, a criterio del diseñador, insisto, dependiendo del cuadro de la izquierda, más lo que le pueda pasar a la derecha, pues diga, no, ¿sabe qué? Lo voy a especificar. ¿Por qué? Porque me da tranquilidad en el comportamiento esperado de la obra. Espero que hasta ahora vaya bien. Les tengo una mala noticia. La precisión observada del método de ensayo para determinar el módulo de elasticidad es más o menos 5% para una desviación estándar. O sea que eso puede aumentar. En el mismo, la misma máquina, mismo operario y en dos batches distintos. O sea, 5% desviado del promedio de los dos batches. Eso es un estamento, obra, declaración mejor de precisión y sesgo, y esa es la parte de la norma, de las normas técnicas de ensayo que nadie lee. Pero eso es para poder saber cuándo 20.000 es lo mismo que 21.000 megapascales de módulo de elasticidad. Fácil. Tengo dos mezclas, ya tengo la declaración de precisión y sesgo, ya sé si desde el punto de vista estadístico son el mismo valor. Y ustedes, alguno debe estar diciendo, no, como si son valores distintos, pero a mí no me diga, 21.000 es distinto a 20.000. No, pero es que estos son estadísticas. Los valores incluso observados son estadísticos, en el sentido de la parte aleatoria, lo que el método ya, por más que escribamos detalles, no puede eliminar la dispersión. Entonces, más o menos 5. Y cuando especifiquemos en un proyecto que esto viene de ACI, el diseñador debería colocar el valor objetivo, por ejemplo 30.000 megapascales, y no asociarlo con F'(C), porque entonces se vuelve referencia circular en el Excel. Cuando por fin aumento F'(C), lo meto en la ecuación y ya no converge, y sigue una referencia circular, porque no me qué valor necesita y no me lo asocie con F'(C). Dígame cuánto es el F'(C) mínimo por diseño estructural. Si quiere, póngame un F'(C) máximo para evitar un sobrediseño. Ok,
que se altere el comportamiento respecto al modelo estructural, también se vale. Te puedo poner F'(C) y el valor en megapascales del módulo de elasticidad y en ningún momento podrá superar el 30% más que F'(C), para evitar aquellos asuntos de que cambian las rigideces relativas, entonces cambia la distribución del esfuerzo, todo lo que pasa en diseño estructural, que ustedes lo saben mejor que yo. Y hay que detallar rangos admisibles. O sea, si ya sabemos que el solo ensayo me molesta el 5 por temas estadísticos, pues no le puedo poner un rango tan cortico, porque incluso el ensayo correctamente ejecutado pues va a tener esa dispersión y son valores estadísticamente equivalentes. Entonces ya van a ver de dónde sale este más o menos 10, más o menos 15 o más o menos 20, y queda a criterio del diseñador. Entonces ustedes me van a decir, pero ¿cómo le va a bajar el 20% el módulo de elasticidad? Pues la buena noticia es que sí se puede hacer. ¿Por qué? Por la naturaleza aleatoria del ensayo y la dispersión que tienen los resultados. Lo dejo a criterio de cada colega. Esto lo vamos a ver más adelantico en los trabajos de Toro y Carrillo, porque de dónde salen ese 15 o 20%. Y también el diseñador estructural debería especificar en qué elementos y a qué edad, por supuesto. ¿Por qué? Porque no pone nada, entonces están en el último piso todavía verificando el módulo de elasticidad en la última mixer que llegó, y allá el módulo de elasticidad, por favor, pues no tiene mucho sentido. Hay que decir tales elementos hasta tal nivel, bajo ciertas características y a qué edad se hace ese ensayo. Por ejemplo, las columnas o las vigas o todos los concretos despachados hasta tal nivel donde ya es relevante para términos de análisis estructural. No terminar, insisto, en la terraza todavía midiéndole a la columna del sobrerecorrido del ascensor, midiéndole el módulo de elasticidad. Ya eso se los conté, que en la obra no lo medimos sobre F'(C) ni sobre raíz de F'(C) de diseño, sino que es sobre el F'(C) observado. Ya les expliqué que eso no debería ser una gran sorpresa, porque para eso van a diseñar. Si ustedes pidieron 21 y 30.000 megapascales, 21 megapascales compresión y 30.000 megapascales, pues van a necesitar un concreto de 28 megapascales o de 35 megapascales. Entonces no está con base en el F'(C) de diseño, sino sobre el F'(C) observado. Aquí hay un pequeño comparativo que les traíamos preparados cuando estábamos montando esta presentación en Cemento y Concreto León, y es mostrar qué ha venido pasando con el famoso promedio nacional que utilizábamos en la NSR 98 y qué pasó cuando nos pasamos a la NSR 10 y qué pasa, cómo se aumenta el valor cuando utilizamos F'(C). Es decir, que el proveedor del concreto tiene un margen o una manguita o una ventaja bajo la manga, en que como no lo determina sobre F'(C), sino que sobre el F' de diseño de la mezcla, entonces le va a dar un valorcito ligeramente superior. Y empecemos a ver datos nacionales. Este es un primer trabajo que se presentó por Alonso, Durante, Julián Carrillo y Arteta. En este caso estaban comparándose y peleándose con las normas, con los diferentes valores que hay del módulo de elasticidad en las normas. Y digamos pues que empezaba a verse algo que a mí me preocupa mucho, y es que bueno, aquí por lo menos aparecieron valores en Medellín. Van a ver que en otros estudios están todas las ciudades menos Medellín.
No sé por qué. No. Y así se ve la nube nacional del módulo de elasticidad. Eso no sé si los vaya a alegrar o los vaya a preocupar más. Lo cierto es que para un F'C de 20 megapascales usted puede estar tan bajito como por el mundo de los 8000 megapascales en módulo de elasticidad, o puede dársele la sorpresa de que esté en 40.000 de módulo de elasticidad. Hay un código de color que identifica el investigador colombiano que midió ese módulo de elasticidad en algún momento. Y es bien valioso porque nos empieza a mostrar qué está pasando. Bueno, primero, dónde son los concretos comunes. Y se agrupan por allá por debajo de 45 megapascales. Los concretos más comunes en el pan de 10, 21 megapascales a 35 megapascales, pues tienen una dispersión bien relevante. Ahora, en un trabajo posterior, cuando uno superpone la nube de puntos a las ecuaciones, nuevamente no sé si van a estar contentos o muy tristes, pero lo cierto es que pareciera que cuando utilizamos NSR10 estamos sobreestimando el valor del módulo de elasticidad. Tal vez en la del 98 estábamos más metidos en la franja central de toda esta dispersión tan terrible. Y aquí hay otras ecuaciones que son relevantes, 3700, y hay unas, ¿qué pasa cuando utilizamos no F'C, sino de diseño, no especificado, sino el que obtenemos en la obra para el diseño de la mezcla? Entonces pareciera que hasta ahora hay problemas. Esos valores tan bajitos no se pueden como explicar de pronto por mala calidad en la preparación de ese, pues pensando yo acá, no sé, preparé un concreto en cualquier lugar donde la calidad de las personas para hacerlo no es la mejor, porque no lo he hecho. Eso me preocupa. Sí, o sea, porque yo no sé si realmente sea un tema intrínseco a la naturaleza del material, o es que, no sé, se fue la mano en el agua para hacerlo. No, a ver, realmente, ¿de qué depende más? Depende de la densidad del agregado. O sea, Pau, en últimas, ahora sabemos que depende mucho de la densidad del agregado. Pues Pau se la copió en el aire con las densidades cuando estaba haciendo los análisis por metaanálisis, es decir, coge los resultados igualito de muchos investigadores y verifica dónde está su hipótesis. Y de hecho no arma ni un solo cilindro, sino que coge los resultados de mucha gente. En una nube de puntos de estas, pues resulta que hay los concretos que están hechos con rocas sedimentarias, como estaba en la N098, son los de menor módulo de elasticidad, las metamórficas en el centro, y las que son ígneas están en la parte superior. Y a pesar del origen, normalmente la densidad de las rocas ígneas es superior que de una roca metamórfica. Y ni hablar del agregado liviano, pues es que no sabemos si este punto loco por aquí era un agregado liviano. O sea, el problema de estas nubes de datos cuando vamos a trabajar esta información es que no nos permite conocer en detalle. Pero me voy a devolver un momentico acá. Esto está publicado en dos artículos que tienen relación. Uno en un congreso de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y otro en la revista de la ACI. En la revista de la ACI hacen un análisis muy detallado por una técnica que se llama análisis bayesiano. No sé si están familiarizados, pero en este caso los análisis bayesianos permiten ir ajustando el modelo en la medida en que tenemos más información del modelo. Es una cosa medio localista. Se utiliza Monte Carlo con cadenas de Markov,
utiliza software, los datos experimentales sirven para generar los datos de verificación y de aprendizaje del modelo y se usa para para determinar las distribuciones de probabilidad que no son normales, sino que tienen una forma medio loca, y el modelo, después de ciertas iteraciones, se va ajustando a la distribución de probabilidad de los puntos conocidos, porque va aprendiendo. Es bien interesante. O sea, no es la estadística de tengo los datos y entonces le saco la media, la desviación estándar, la confiabilidad, no, esto es distinto, esto es otra cosa un poco más compleja. Y ellos cogieron esos 2.680 puntos o algo así y con un método bayesiano encontraron que si usted quiere trabajar una especificación, debía estar trabajando para acertar al 94%, con un porcentaje de éxito del 94%, según el modelo bayesiano. Usted debe estar utilizando con F'C un valor de K de 4.300 a 4.400. Es decir, no utilice el de la norma sismo-resistente. Para que en esa nube de puntos usted le pegue con un 94% de probabilidad de éxito a el valor del módulo de elasticidad. Entonces, como diseñador estructural, vení, por aquí, si el coeficiente de variación lo conocen y el método lo reporta entre el 18 y 25, ya van a saber de dónde salió el más o menos 15 o más o menos 20% del módulo de elasticidad, que era la diapositiva que estaba más atrás. Entonces voy a permitirme algunas conclusiones, que puede, como toda conclusión, son 6, son muchas para mi gusto, pero créanme que este tema tiene mucho de largo y ancho. Y se puede usar, la norma permite utilizar un valor de sub C diferente al que está ahí. Podría ser, si seguimos las recomendaciones de Julián Carrillo y sus colegas, que también es asociado a ingeniería sísmica y participa activamente en los comités de normalización de concreto, podría utilizar algo así como un 4.400 de F'C, raíz de F'C, perdón, en vez de 4.700. La norma no se liquida y es un valor que tiene mayor probabilidad de ser observado en las mezclas. Obviamente esto es una recomendación, no es una especificación. O sea, nuevamente respeto el criterio de mis colegas, pero esto es una buena aproximación. Solicite el valor, si ya se conoce, o bien se vuelve un valor objetivo a alcanzar en el diseño de mezcla. Quiero 25.000 megapascales porque con eso es que me estoy haciendo todo el análisis de deformaciones, el análisis para el espectro de diseño, las derivas, los efectos de segundo orden, etcétera, etcétera. Listo, entonces pida 25.000 megapascales más un rango de valores admisibles. Normalmente es lo que les decía, un más o menos 15, un más o menos 20%, porque el 5 ya está en el bolsillo por cuenta del método de ensayo. Usted no puede pedir el 5, sino que tiene que pedir algo que le permita más allá, porque el mismo método ya tiene un problema de resolución, si así lo quieren, o de dispersión, que es del 5% de manera inherente. Y también hay que decir en qué elementos y a qué edades, para que no terminemos haciendo cosas locas o pidiendo cosas locas al constructor. No pidan valores muy altos de módulo de elasticidad. Pues, ¿por qué? Porque ya seguramente va a llegar a que tengan que formular con una F'C N o una F'C objetivo mucho más alta que cumpla con el módulo de elasticidad. Y después van a decir que se dañó el modelo estructural, que entonces se cambió la distribución de esfuerzos, que me cambió otras condiciones de funcionamiento, me cambió el periodo de vibración. No, listo. Cuando estamos midiéndolo en obra, cuando ya estemos en ejecución, lo que hacemos es coger la mezcla de la obra y sobre ese le medimos el módulo de elasticidad, que va a ser un F'C.
Y eso potencialmente puede entregar un valor incluso de sub-C que es mayor que el famoso. Si utilizan 4400, pues con el 4700 ya seguramente van a alcanzar el valor de módulo de elasticidad del proveedor. Lo que pasa es que no se puede desbalancear tampoco, insisto mucho en la cosa. Y ojo, cuando digan, no, es que a mí me interesa lo que hay en la obra, sáquenle el núcleo si lo mido. Ay, ay, ay. Porque en la obra es otra cosa. Una cosa es un cilindro estándar y otra cosa es un núcleo extraído de la obra que sabemos que tiene una altísima dispersión, porque los núcleos tomados en la parte de abajo de una columna dan mayor resistencia que los tomados en el medio, y a su vez los del medio dan mayor resistencia que los medios en la parte superior por cuenta del asentamiento plástico, la exudación y otra cantidad, la presión hidráulica que expulsa el aire más en la parte de abajo que arriba, y por eso pues entonces el módulo de elasticidad también va a cambiar. El curado, gracias Diana, totalmente. O sea, el curado estándar no es el curado de una columna. Ahora, peor, obtenido de una viga. Yo no he visto que alguna vez hayan curado una losa o una viga por debajo, pues la curan por encima, pero por debajo, rara vez, listo. Se puede, pero rara vez. Entonces, claro, el concreto tomado del cilindro en la parte de arriba, pues respecto al tomado en la parte de abajo de una viga de gran peralte, pues da cualquier cosa totalmente distinta. Entonces, el mundo de la interpretación de los resultados obtenidos mediante probetas extraídas mediante aserrado, popularmente llamados núcleos o vigas, en el caso también se pueden sacar vigas y ensayarlas en pavimentos, por ejemplo. Eso es un mundo de interpretación muy delgadito y hay que conocer muy bien la tecnología del concreto para poder hacer una muy buena interpretación de los resultados de cilindros. Porque o si no, de cilindros no, de núcleos, porque o si no, pues mandan a tumbar algo que de verdad pues, está bueno. Pero eso lo hemos explicado por ahí en otras conferencias de análisis de resultados bajos, también en conferencias de Diana en Hechos en Concreto. Yo también lo he explicado con Mauricio, otro compañero, y hay que actuar con cautela cuando estemos midiendo lo que vimos en la obra. Eso lo utilizan para otras cosas, pero no necesariamente en obras nuevas. Y créanme que hay metodologías que están en los documentos ACI, donde se exige un número mínimo de muestras, que el número de muestras aumenta en la medida que la dispersión sea mayor. Hay que buscar el número de muestras hasta que por fin encontres que el resultado es estadísticamente significativo. Y no son dos cilíndricos, dos nuclecitos, no. Si la dispersión es muy grande, puedes necesitar 30. Y para 30 puedes destruir las columnas. Bueno, nuevamente, lo remito a que estudien los documentos para lo que le interese, para poder saber lo que saco en obra cuando estoy midiendo valores de aceptación, en especial para el módulo de elasticidad, porque eso es otro mundo y hay que interpretarlo con pinzas, porque hay que entender también qué le pasó al historial de ese concreto, o si no, pues, difícilmente lo van a lograr interpretar. Una que no está ahí, y se las prometí, es que ¿qué pasa con el módulo de elasticidad dinámico? Hay cierta discusión también, porque resulta que el módulo de elasticidad dinámico es el que necesitamos para vibraciones y sismo. Y el módulo de elasticidad dinámico resulta que es entre un 20, un 30 y hasta un 40% mayor que el módulo de elasticidad estática. Entonces, ¿para qué nos ponen a diseñar a sismo con el estático? Pues sí, porque hemos visto a lo largo de todos estos años de códigos ACI y de otras normas equivalentes en Europa y demás, que se hace una predicción adecuada del comportamiento sísmico cuando utilizamos el módulo de elasticidad estática. Y por eso no pedimos el módulo de elasticidad dinámico, que es el que debíamos pedir. Sé que suena extraño, pero nos da un cierto, como es un valor menor, nos da una especie de factor o de sobrediseño por seguridad, porque las deformaciones que estamos observando en el espectro o con las aceleraciones en los espectros
son mayores que si hubiéramos utilizado el modo de elasticidad dinámica. Y hoy hay métodos bien confiables, entre ellos pulso ultrasónico por onda P, que determina muy bien el módulo de elasticidad dinámico. Pero hoy no lo utilizamos para muchas aplicaciones de diseño de edificación, no está contemplado en la norma sismo resistente. En otros métodos de diseño para quienes trabajen en puentes, que no están cubiertos por la norma o otro tipo de estructuras, posiblemente sea de interés más el modo de elasticidad dinámico que el estático, cuando están calculando vibraciones para maquinarias o vibraciones en puentes u otro tipo de estructuras parecidas. Y ese módulo es redondeando entre un 20 a un 40% mayor que el módulo de elasticidad estática. Entonces, si ustedes van y revisan el ACI 318-19, en lo que es la base de nuestro documento AI 100 del 2024, se van a dar cuenta que en los comentarios de ese código ACI 318-19 les dice que exactamente lo que les estoy comentando, que la diferencia entre el módulo de elasticidad observado, las dispersiones y a pesar de todo lo que acabamos de ver, esos valores que están en la norma son compatibles con los sistemas de ecuaciones y la confiabilidad que se ha logrado en las estructuras y representan de manera adecuada lo que está el comportamiento esperado para edificaciones que se construyen siguiendo los requisitos del reglamento. En un estudio de llevamos esa parte y sí deberíamos tomar en cuenta qué condiciones. Si vamos a repotenciar y vamos a repotenciar con base en una nueva norma, no en la que se construyó o que el proyecto ni existía cuando se construyó, pues sí necesitamos conocer el módulo de elasticidad para volverlo un parámetro de diseño o de verificación. Entonces ahí sí necesitamos extraer núcleos y con metodologías estadísticas mirar la cantidad necesaria de núcleos de una misma mezcla para que la información sea significativamente apropiada, estadísticamente significativa, y después tenemos que convertir esos valores observados a los que se utilizan en los juegos de ecuaciones de la norma que queremos utilizar. Eso está explicado con pelos, señas y detalles en unos documentos ACI de análisis e interpretación de resultados de propiedades mecánicas del concreto. Creo que es 214 alguna cosa, se me olvida, qué pena. También se afecta por el 85% igual que los esperados. No se conoce cuánto es el valor admisible, no conocemos. Como pregunta Diana que si el 85% y ninguno menor de ellos no es cuánto, ¿no? Para módulos de elasticidad no he encontrado ninguna recomendación. Si alguno la conoce, se la agradezco. No la he encontrado. En todos estos años no he encontrado la correlación de núcleos y cuánto es el valor aceptable para abajo y la mínima individual. No. Eso no he encontrado información equivalente a como se hace para que prima C sobre núcleos extraídos de obra. Sí, una pregunta en el salón. Un comentario del punto 2. Yo sí creo que me parece muy importante validar con el proveedor, con los candidatos de la ciudad, porque también en otra charla en la que estuve sobre este tema, cada ciudad, por el tema del agregado, tiene un valor muy diferente. Entonces, lo que la gente está recomendando es, mire, antes de usted ponerse a poner un plano alegremente 30.000 megapascales para Medellín, por ejemplo, hable con el proveedor ABC como para que usted sepa más o menos por dónde está la cosa, porque eso ha pasado también muchas veces, que de una manera muy ciega ponen un valor muy alto cuando el gestón está mucho más bajo de lo que se puede lograr en esta ciudad. Totalmente de acuerdo. Hay que entender varias cosas y yo creo que muchos de nosotros lo sabemos. Ya los agregados que utilizamos en Medellín son un porcentaje bajito obtenidos en el Valle de Aburrá. Hay otros que los traemos de Cauca abajo por Santa Fe de Antioquia, otros los traemos del Cauca por el lado de La Pintada.
otros vienen de diferentes tipos de formaciones y por tanto tienen diferentes propiedades y por tanto dan módulos de elasticidad distintos. Entonces, lo que pasaba, o sea, ¿cómo va a usar ígneo como diseñador? Y voy a especificar ígneo y de pronto estoy en Barranquilla. Bueno, Barranquilla lo consigue. Santa Bárbara y Cartagena. Ave María. Le queda el ígneo, vaya búsquelo a la Sierra Nevada o devuélvase hasta Valdivia y Caucasia a ver dónde encuentra un ígneo. Pues. Creo que es el peligro de dejarse llevar por el número, porque muchas veces toman el parámetro más por un número que me convenga a mis cálculos más que por ser un número realista. O sea, alguien que si en el modelo necesito 30.000, pues pongamos 30.000 porque es el que me cuadra en el modelo. Correcto. Y creo que pues ese sí sería como la forma contraria de proceder. Sí, lo que termina ocurriendo es que si lo hace de manera inconsulta con las propiedades o con lo que puede lograr en la zona, termina ese concreto de 28.000 que había pedido, o de 28 F''C que había pedido el diseño. Para lograr los 30.000 termina por allá lejísimos en un F''C gigantesco para poder lograr con los agregados de la zona. ¿Qué ganamos después cuando le sube el costo? El costo o simplemente porque ya cuando así como mandan los resultados, no hay que mandar los resultados de F''C al calculista a veces. Así como se nos encrespa cuando vemos que el pelo, bueno, a mí no. Cuando vemos F''C obtenido bajito y por los lados de resultados bajos, pues igualito a todos se nos debería también prender la alerta cuando pedimos 28 y está en 50. Porque acabó con los supuestos de la modelación estructural. Cumplió pero olvídese, pues, la resistencia, la relación, si eso pasa en una viga, si se lo pediste en una viga porque tenía una luz grandota, donde quedó la famosa proporción de columna fuerte, viga débil y una viga con 50 megapascales, porque para poder cumplir la deformación por módulo de elasticidad, o sea, igual se nos deberían prender las alertas cuando se trata de módulos de elasticidad y la forma en que se redistribuyen o cambia el modelo estructural por esa consideración. Creo que ahí entra el diseño, que no solo la resistencia, sino la deformabilidad. ¿Sí? Correcto. Que tú tengas que jugar con él. Entonces, muchos ingenieros a lo mejor se van por resistencia y se les olvida la deformabilidad o deformación, que es la que va a estar asociada a ese módulo de la física. Sí, totalmente de acuerdo, y yo creo que cuando revisen el documento ahí 100 del 24 se van a dar cuenta que hay una frasecita complicada que dice: el diseñador estructural es el único que puede anticipar las condiciones de durabilidad de los componentes y además necesita los datos para poder hacer el diseño estructural. Eso, más el pedacito de que puede pedir el módulo de elasticidad, se vuelve algo relevante para hacer una correcta especificación de una obra en concreto. Ya el problema de durabilidad no es que no necesitaba vertirlo en la piscina para que no se me caiga, y diseñar los muros y el acero, sí, y los cloruros. Porque si en la norma tenés cloruros, te lleva a que es una exposición eso va a quedar distinto, es que aquí es donde me estoy. F0 por congelamiento, o sea, no hay congelamiento. Si no hay sulfatos, es un S0, pero en la nueva norma ya no es P, sino W. Está en contacto permanente con el agua, entonces es un W1, un W2, hay varios criterios. La P es una anécdota que nunca debió haber ocurrido, pero siempre debió haber sido agua en contacto con el agua. Y P quedó como permeabilidad, pero eso no debió haber pasado. Y corrosión, cloruros, o sea, es un C2. Cuando van a la dosificación, ya no es 21 megapascales, sino 35 megapascales por durabilidad. Los invito a consultar la NTC 5551-1.
adoptada recientemente en el ICOMTEC y que reemplaza la anterior norma de durabilidad, donde hay un ejemplo de cómo se hace un diseño de mezcla por durabilidad con la norma sismo resistente actual. 55-51-1. Y dice cómo tiene que aumentarse, cómo aplican, dónde se brinca cuando se pasa del C4, lo manda al C23 y el C23 dice que es obligatorio para el diseño de piscinas que sean parte de la edificación. Y donde dice cómo le cambian los recubrimientos, cómo le cambia la cantidad mínima de refuerzo de refracción y temperatura, y una cantidad de cosas, y ahí es donde no entiende por qué fallan las piscinas, o por qué tienen fuga las piscinas. Estamos dejando eso no del diseñador, y por lo menos en el nuevo documento ahí siempre decimos, él es así como el modo de elasticidad, el único que puede anticipar, y además necesita para esos datos para su diseño las condiciones de resistencia, durabilidad y módulo de elasticidad en este caso, que está en otro capítulo distinto. Y lo debe especificar para la obra. Claro, pues si la norma te dice que el recubrimiento ya no es 50 milímetros, sino que por ser un C2 son 75 milímetros, pues te cambió el D para la viga o para la columna. Esos datos los necesitas, porque si no el constructor, que de pronto es aplicado, coge y dice, entonces la norma me pide que coge y manda a hacer los estribos más chiquitos, y la resistencia, ni hablemos. Ese cambio, sí. Y si no acotamos en el plano el recubrimiento, o si pusimos la nota genérica, todo lo relativo a las condiciones de calidad y de los materiales a emplear en la obra, de cumplir con la NCE 10. ¿Y eso qué es? O sea, acá el constructor supo cuáles fueron tus supuestos de diseño, entonces no te marcó los recubrimientos para facilitar el plan. Ay, fue pucha. Y resulta que el constructor sí sabía que tenía que ir 7 y se comió parte de la sección. Pero bueno, ahí está eso, se lo recomiendo, está en un anexo informativo. ¿Qué tan importante es el módulo de elasticidad para, por ejemplo, control de fisuración? No tanto para el tema de la flexión, que pues digamos que la idea está muy directa, sino, no sé, tengo acá una losa, y pues yo entiendo que está el tema de calorhidratación y todo eso, pero realmente esto se conoce el efecto para este tipo de casos. O sea, ¿qué tan importante es especificarlo para la losa que necesito de X cosas? Yo no quería preocuparlos más, pero... más. No. Simplemente empezamos diciendo que el concreto no es un material elástico y lo vamos a modelar como un material elástico. El problema es que es bien inelástico, no solamente por la curva inicial que veíamos en forma como de X a la... o raíz de alguna cosa, o a la X a un medio parecido como algunas ecuaciones que hemos visto hoy, sino que también tiene flujo plástico. Les cuento, pues, si ustedes cogen un cilindro y hacen una operación subestándar de ensayo, es decir, ¿qué dice la norma? Saque el cilindro, deje del cuarto de curado o de la poceta de curado, déjelo escurrir y tiene sobre una malla y tápelo con una toalla húmeda para que no se seque. Y tiene una bola para haber puesto los aparatos, todo y meterlo en la máquina, una cosa así. Y usted tiene que aplicarle una primera carga y descargar y después volver a empezar a hacer un ciclo de deformación donde va a sacar el módulo de elasticidad. Pero si ustedes cogieran ese cilindro, y aquí viene lo que pasa cuando se saca de una columna que lleva varios años trabajando, por flujo plástico, él tiene ya una deformación permanente, entonces ¿cómo así que es elástico? Y entonces vas a empezar a medir el módulo a partir de una deformación que ya es permanente porque el flujo plástico no se devuelve. Y si sacaste el núcleo de una columna que tenía 800 toneladas de carga axial, sacaste el núcleo, ya tenía una deformación. Entonces, ¿qué módulo de elasticidad estás midiendo? ¿Se acuerdan la última? Con cautela.
Claro, ya tuvo una deformación y vas a medirles que el módulo elástico, entonces, o sea, doblemente inelástico. Entonces hay que tener cuidado con esa condición porque el módulo de elasticidad si guarda alguna relación, nuevamente es una inferencia, o sea que tiene un nivel de error asociado con el flujo plástico. A mayor módulo de elasticidad, menor flujo plástico. Y de hecho, el módulo de elasticidad cambia en la parte de por encima del punto 4.45 F'6 y empieza a convertirse y a aumentar más la velocidad de deformación que la ganancia de resistencia. Por eso empieza a costar, es porque se empieza a fracturar. Entonces, si usted saca también, moraleja, si usted saca un cilindro, un núcleo de una columna en la zona de flexión, el módulo de elasticidad, cualquier cosa menos algo que se parezca al que determinaste sobre la mezcla en concreto fresco. Porque si está fisurado, bueno, eso no debería ser sorpresa, pasa exactamente lo mismo para la resistencia a la compresión. Entonces, también hay autores que citan la relación entre el módulo de elasticidad y por ejemplo, algunas retracciones que generan fisuras en el concreto. Pero nuevamente son inferencias, entonces no quisiera profundizar mucho ahí, pero es un tema bien apasionante como para entender que finalmente que las ecuaciones de diseño que tenemos en las normas, en los códigos, en el código ACI o en la norma colombiana, son un juego de ecuaciones que son compatibles con unos métodos de ensayo que nos entregan una confiabilidad para el diseño que estamos haciendo. Usted cambia el método de ensayo, ya no es compatible el resultado para usar las ecuaciones de la norma. Por eso yo soy un crítico ácido de las pruebas subestándar. O sea, cuando alguien llega, no, es que se me ocurrió que mejor si hacíamos el cilindro haciéndolo, compactándolo con qué sé yo, cualquier cosa. No 20 golpes, sino 40 golpes, porque eso parece más el vibrador. Ya te dañaste la compatibilidad del resultado del cilindro con las ecuaciones de la norma. O sea que en síntesis, tener un alto módulo de elasticidad, digamos, me ayuda a mitigar el riesgo de aparición de fisuras en el concreto, en un elemento de concreto porosa o cosas así. Pero no tan directo. Yo sí sería más enfático en que te ayuda a disminuir el efecto del flujo plástico. Ah, bueno. Claro, pero lo que pasa es que las fisuras son... A mí me dicen de fisuras y bueno, fisuras. ¿Cuál? Sí, no, hay Un millón de causas. O sea, entonces... digamos, el módulo de elasticidad me ayuda a controlar una de las causas de las muchas que hay para la circulación. Algunas causas ayudan a mitigarlas. Sí, porque mira, si tengo una mezcla en estado fresco y no se le hace una protección con barreras de viento por ejemplo en el piso 20 y alta temperatura de la mezcla, alta temperatura del ambiente, alta velocidad de viento, deseca la mezcla y la va a fisurar por desecación, aunque cumpla un espectacular módulo de elasticidad. Entonces no es tan fácil darte una receta porque hay muchas cosas que ocurren. De hecho, puede que por buscar un módulo de elasticidad alto, porque necesitas seguramente un F' alto con agregados de alta densidad, pero que necesitaba 8 centímetros de asentamiento, pues entonces la dañaste por el otro lado porque te segrega. O simplemente, como tiene más cemento, pues tiene más contracción, pues tiene más posibilidad de fisuración. Entonces no hay una fórmula que yo te pudiera dar como directa y hay que analizar caso por caso que sí tiene correlación y que no, pero en general es más fácil mirar la asociación que pueda tener con el flujo plástico. Entonces por el chat tenemos preguntas. Vamos a ver si quieren realizar preguntas. Ahorita está en la escala 22. Había 25 14. Bueno. Preguntemos si nos quieren consultar algo mientras resume.
sí o no. Si nos dice muchas gracias, excelente. Emanuel. Bueno, si no hay consulta, queremos darle las gracias una vez más a nuestro gran expositor de hoy, ¿verdad? Y invitarlos a seguirnos en nuestras redes para que sigan con toda la programación que hacemos y sobre todo estudiar todos estos temas para, creo yo, darle mejor durabilidad a las estructuras, ¿verdad? Correcto. Y que funcionen también en todas las condiciones de servicio. Y condiciones de servicio últimas de la estructura, ¿verdad? Sí, no, muchísimas gracias nuevamente a la asociación por abrirnos este espacio, gracias a Cemento León y Concreto León que nos permiten estar aquí acompañándolos y siempre con la alegría de estar cerca de ustedes y a poderlos acompañar y darles como otros puntos de vista. Gracias. Y también pues recomendarlos a seguir la bibliografía que tú nos has dado, ¿verdad? Hay una belleza de libros donde pueden mejorar con todas las condiciones de durabilidad, de vibración, ¿verdad? Del sonido, muchos detalles interesantes, ¿verdad? Eso dice excelente presentación, gracias. Muchísimas gracias. Tenemos un regalo de Cemento León, precisamente uno de los libros. Este libro es un libro de mi autoría que patrocinó la compañía y queremos rifarlo entre los participantes, pero tú nos dirás, Daniel, cómo hacemos. Te dejo ese problema. Esta es cortesía de Cemento León. Bueno, no sé, presenciales o lo hacemos virtuales también, que hagamos un sorteo. ¿Cómo hacemos un sorteo virtual si no están numerados? No dan los nombres. Hay unas páginas pues, que ya saben. ¿Tú sabes cómo hacer Con la ruleta. Ah, listo, dale, ruleta. Así no teníamos. Ya sabes, a través de la asociación se lo harán llegar si está virtual. Despacho solamente nacional. Sí, por favor. O premiamos a los que están presenciales. Santiago Vergara. Si tú ves la lista. Gracias. Muchas gracias por la donación y Con mucho gusto, ya tú te encargas de hacer la respectiva rifa y el envío y espero que quien se lo gane lo disfrute. bueno, ahorita lo hacemos. Ana, En la ciudad sí hacen los ensayos de Google, ya los... gracias. Aquí esta universidad, particularmente aquí, Por favor, Hace- déjenos sus correos porque si hicimos varios módulos de ensayos de módulos de Llegan a- estudiado, acompañamos pues para varios proyectos, incluso Gracias a también todos los que asistieron virtualmente. Y no olviden seguirnos en nuestras redes para que conozcan las Y diferentes aquí me dieron módulos. actividades que programamos para ustedes. La universidad lo hacen muy bien, con mucho cuidado. También en laboratorios de la ciudad lo hacen igualmente, tienen equipos para ahí realizar los laboratorios típicos de los clásicos. Sí, Pero aquí sí me sorprendió lo bien que lo hicieron. Bien, o sea, con puentes de Kingston y todo esto, pues, o sea, bien detallado. a mi cabeza de formación, bien hecho. Y una pregunta, pues ahí aprovechando pues este concreto también. Por ejemplo, si yo voy a usar agua de una fuente natural para preparar concreto, Sí, digamos que no es agua potable, pero tampoco es agua de un río, una quebrada para tener un morro, y no se le quiere hacer, pues porque el contratista dice que es una sala NTC, de ensayo de control de aceites o materia orgánica. sí está. Es que ahí la norma vigente lo tiene, pero como un anexo. ¿En qué versión? Hay una Hay una versión que debió haber salido 22. a principio de este año o finales del año pasado. Pero ellos lo citan como un anexo. Para identificar, sí, pero Sí. sí. Pero ¿qué problema encontraste? Que no aparece la presencia de aceites, no aparece Sí. como una restricción. Es ni de materia orgánica.
Yo soy muy charro porque la pero es NTC, por desempeño verificado, tenés que hacer la prueba y no puedes tener menos de tal. sí, eso es para la resistencia, pero yo me pongo a pensar en el tema de la durabilidad No, el aceite no tiene problema. y la materia orgánica. Materia orgánica sí va a estar, no, pues te la tumbaría, ya después del límite no hay problema. No, si se cae el criterio de desempeño verificado, no puedes utilizarlo. ¿Qué te está mostrando? Que hay suficiente material para que se produzca una descomposición y el ácido tánico termine reaccionando con los compuestos de hidratación del cemento. Es decir, ya no hay cemental, se consumió la reacción con el ácido y entonces se baja la resistencia. Entonces, ¿qué te está diciendo el desempeño verificado? Listo, sí, hay, pero te lo admito hasta cierto límite de pérdida de desempeño para considerar de que no hay problemas en la obra. Claro, el agua patrón, pues, eso sería necesario. Sí, vos tenés un blanco, un agua de canilla y el agua que vas a utilizar y te permite una pérdida de desempeño con la que vas a utilizar. Si te pasas de ese desempeño, vas a tener problemas en la obra. Si no te bajas de ese desempeño, no vas a tener problemas en la obra de durabilidad. Y si estás en una condición de exposición interiores, menos. Es más, el pH tan alto también del cemento va a terminar reaccionando y transformando esa materia prima, por ejemplo, o esa materia orgánica. El aceite, por ejemplo, lo vas a saponificar. O sea, ya saponificado como jabón. Sí, exactamente. Sí, soda cáustica, bueno, sí. Soda cáustica, grasa animal, pintura, olor, mezcla y, bueno, ahora es grasa vegetal, listo. Tiene lo que llamamos jabón en barra a base de grasa. O sea que en última instancia ese valor de resistencia que yo tengo con ese ensayo de agua patrón o de comparación es un indicativo indirecto de qué impacto tuvo en la resistencia esa materia orgánica o ese aceite. Y hay un límite de pérdida de desempeño para considerar que es aceptable o falla la prueba. ¿Y ese límite puede ser que De memoria no me acuerdo cuánto es el valor, ya se han pasado muchas discusiones y fue enredado, pues, porque teníamos un problema grande, que había dos vertientes, la vertiente americana, la vertiente europea, entonces como eso pasamos, nosotros nos demoramos casi un año en esa Sí, esa NTC de agua, pues, de la agua, ella trae pues, todo lo que es de lo que traían anterior, porque hay una nueva que sale hace poquito, y trae un anexo. Y ese anexo es el que aplica para el tema de aceites y de la materia orgánica. Y está referencia a una norma europea. Entonces uno mira el documento y es una mezcla como rara porque el cuerpo principal es ASTM. Y el anexo es norma europea. Entonces por eso incluso a mí, pues, eso es un tema del trabajo, me decían, no, es que usted como que me está viendo cosas mezcladas que no tiene que ver lo uno con lo otro. Y más porque como lo presenta como anexo, entonces, y es muy charro porque si más no me falla la memoria, dice que el anexo no es mandatorio. Es informativo, sí. Entonces casi como si quiere hágalo, pero tampoco está obligado. Sí, lo que pasa es para esos casos donde extremos, o sea, ¿qué pasa si está en el PM? Pues claro, si uno está haciendo un proyecto hidroeléctrico, pues va a usar el agua del río, Sí, claro. o el agua de las quebraditas que lleguen. Entonces, me acuerdo, ¿no estamos transmitiendo? Sí, ojo.